Bienvenidos a Libres en Cristo, un espacio donde la fe, la esperanza y el amor cobran vida a través de la palabra de Dios. Aquí hablaremos de temas que transforman corazones, fortalecen el espíritu y nos ayudan a vivir en la verdadera libertad que solo Jesús puede dar. Prepárate para reflexionar, adorar y renovar tu fe, porque en Cristo somos libres y vivimos para Él. Libres en Cristo. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Es un gusto saludarles una vez más y darles la bienvenida a su programa Libres en Cristo, un espacio maravilloso donde compartimos la palabra de Dios para ti y para cada uno de los privados de la libertad aquí en Colombia y en cualquier parte del mundo donde nos escuchen. Bienvenidos a su espacio, quien les habla su siervo Wilmar Benavides, capellán del Ministerio Carcelario y Hospitalario en Bucaramanga. Y conmigo en estos momentos un invitado muy especial al cual quiero presentarles, el dragoneante Diego Páez, un servidor público que se encuentra en estos momentos ayudándonos y apoyándonos aquí en este espacio maravilloso. Cordial saludos, hermanos en la fe, visita y a toda nuestra amable audiencia que nos sintonizan. Muy agradecido por esta especial invitación a este bonito programa. Claro que sí, entonces vamos para poder avanzar en nuestro programa a tener una corta oración. Quiero invitarte, mi querido hermano Diego, para que nos dirijas en este momento especial de oración. Sí, Señor, cómo no. Oramos. Eterno Padre, que a tu altura es en la infinidad de los cielos, te damos las gracias por todo lo que nos das. Gracias por la salud, el trabajo, tu misericordia infinita para con nosotros indignos de ella. Te pedimos que no nos suelte de tu mano bondadosa. Extiende tu misericordia todos los días. Gracias, Padre Santo, por este programa que va dirigido en especial a nuestros hermanos recluidos en los establecimientos carcelarios. Amén. A aquellas personas que de una u otra manera también estamos presos en el orgullo, en alguna cosa que nos separa de ti, de tu trono de la gracia, de los familiares, de las personas allá, de los hermanos recluidos, del ministerio carcelario, de los líderes, de todas aquellas personas que hacen la obra misionera en el alfolí, en la visita, en la oración. Ahora, por medio de tu Espíritu Santo, guíanos al abrir tu palabra para que sea una ofrenda ante ti. Lo pedimos porque sabemos que no tenemos ni un solo mérito, sino todo sentido, amado Jesús. Amén. Amén, amén. Dios les bendiga a cada uno de los que nos escuchan en esta hora, en este espacio especial de Libres en Cristo. Hoy trataremos un tema bastante importante, es el atrio de la salvación. Vamos a hablar sobre ese tema maravilloso. Sin embargo, pues antes de eso me gustaría, ¿cierto?, leerles un texto muy especial que lo encontramos en el libro de Primera de Reyes 8:64. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio que estaba delante de la casa del Señor, porque ofreció allí los holocaustos y los presentes y los cebos de los pacíficos, por cuanto el altar de bronce que estaba delante del Señor era pequeño y no cabían en él holocaustos y los presentes y los cebos de los pacíficos. Bien, vamos entonces a hablar sobre el atrio, que contenía, ¿cierto?, algunas cosas en especial importantes, porque en el anterior episodio, ¿cierto?, de nuestra serie sobre el santuario, hablábamos sobre las generalidades del santuario, y ya en esta lección estamos entrando más a detalle en la parte del atrio, que sería la primer parte del santuario. Pero yo veo un poquito nervioso a nuestro querido invitado, o bueno, es normal porque es su primer vez aquí en este escenario. Vamos a romper un poquito el hielo, y antes de entrar en materia, quisiera de pronto que nos hablara un poquito sobre ese servicio que realiza como funcionario público en las instituciones penitenciarias, su experiencia, cómo la ha vivido, cómo es ser adventista en este medio, ¿no?, muchas veces
tan lleno de adversidades, que se necesita de pronto un carácter fuerte. Hay tantas cosas que quizá la audiencia quisiera conocer, mi querido hermano Diego. Así que háblenos un poquito, dónde ha estado trabajando, sobre su experiencia, hace cuánto es adventista y demás. Sí, estimada audiencia, es un trabajo arduo, de mucha experiencia. En el Ministerio Carcelario se obra a gran cabalidad. Yo inicié como visita en la Dorada Caldas. Un abrazo a aquellos hermanos que también hacen parte del Ministerio Carcelario en la Dorada Caldas, en Valledupar. Y acá nuevamente prestando mi servicio en el INPE, pero ya con el Ministerio Carcelario en Bucaramanga, en el establecimiento de alta y mediana mínima seguridad de Palo Gordo en Girón. Muy bonito el trabajo que se hace en la obra misionera, la reclusión de mujeres, la cárcel de varones de la Modelo. Muy comprometido también con la obra misionera. Se ve el trabajo mancomunado de los hermanos en la parte externa, las oraciones, el trabajo fervoroso, el ir por las 3 trochas, Piedecuesta, Girón y Florida Blanca hasta Girón, entregar unas pilas, un kit de aseo, la escuela sabática, la actividad que se está haciendo en la nueva establecimiento, lluvia, sol, hambre, pinchazos. No hay impedimento para la obra misionera, y más cuando nos lleva ese Espíritu Santo a esos lugares remotos y compartir la palabra. Amén, qué bonito. Y es que es una experiencia maravillosa que hemos compartido en el Ministerio Carcelario, donde ya el hermano Diego está, mejor dicho, enchufado con el tema. Estamos bastante conectados, muy involucrados. Y entonces, el ser dragoniante. ¿Qué es ser dragoniante? Es un cargo dentro de la institución penitenciaria donde se abren puertas al conocimiento carcelario de mínima y alta seguridad. Bueno, entonces eso en esencia, pero bueno, más allá de eso es encontrarse con personas necesitadas. Y bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, los días malos cuando uno a veces, porque todos tenemos días malos, tanto los internos, los privados de la libertad, como los dragoniantes? O sea, el afrontar esa situación, y que quizás muchos de sus compañeros ya saben que usted es adventista, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese diario vivir? O sea, porque eso es lo que yo creo que la audiencia en este momento, y como dijo el hermano de Mauricio, yo soy la voz de la audiencia, yo soy la voz del oyente. Entonces, ¿cómo hace Diego Páez en su diario vivir cuando a veces están los días malos, cuando de repente anda como medio rebelde, el interno, el privado de la libertad? ¿Cómo trabaja? La verdad es una muestra de lo que puede hacer la obra misionera en una persona. Yo no soy bautizado de cuna adventista. Hace 8 años y medio entregué mi vida al Señor y es una buena experiencia. Me fascina, me encanta la obra misionera en todos sus rasgos, todas sus raíces. ¿Cómo se hace para controlar el Saulo de Tarso y que salga el nuevo apóstol? Orar. No hay otra herramienta sino caminar hacia el portal 2, quitarse la bota y respirar y decir: ellos me necesitan tal cual como soy. Escucharlos y también compartir de ese saludo de la hermandad en la parte externa, ahora en la parte interna. Hay días pesados, hay días difíciles, hay algunos operativos en las madrugadas donde los jefes dan las órdenes y hay que cumplirlas, pero sobre todo llevar ese mensaje. Ahora en diciembre, que tuve la oportunidad de estar solo, porque ya se hace un paréntesis en el ingreso de los hermanos, de compartir las pilas para que ellos sintonicen con sus radiecitos de pilas la emisora, la WR, y la lección de la escuela sabática del primer trimestre, porque hacía falta cómo llegar a que no se atrasen tantas semanas en el tema. Claro que sí, y es que, bueno, antes de iniciar en estos momentos la partecita de la exposición de la palabra, también hablábamos aquí con el dragoniante acerca de pues el trabajo que viene realizando el capitán, que es un trabajo diferente. Y yo tuve la oportunidad de ya hace poco más de 8 días tener la reunión
con el equipo de trabajo de la parte religiosa en la cárcel de Palo Gordo, y él decía, es que no queremos más maltrato para los privados de la libertad, queremos hacer un trabajo diferente. Así que, capitán, si me está oyendo, un saludo especial aquí desde los estudios de AWR Radio Colombia. Y bueno, vamos a entrar en lo que es la parte del estudio del atrio. En resumen, podríamos decir, ¿qué es el atrio? El atrio, pues como sabemos, el santuario está dividido, o lo que habíamos mencionado, en 3 secciones. Hoy específicamente vamos a enfocarnos un poco en tratar el tema del atrio. ¿Qué ocurriría en este espacio y cómo podemos llevarlo y aplicarlo a nuestra vida espiritual? Pues pastor, la verdad son preguntas abiertas que en el poco tiempo que tenemos para compartir, se me ocurre una. ¿Qué es el atrio del santuario? Bueno, el atrio del santuario, en esencia, vemos que Dios es un Dios de orden. Y pues al Él hacer las cosas en orden, ¿qué fue lo que hizo? La Biblia, en el libro de Éxodo, capítulo 27, nos habla un poco a detalle sobre ese espacio. Habían 2 lugares especiales. En primer lugar, el altar de sacrificio, y luego la fuente de agua, o como bien le conocemos, el lavacro, ¿no? Y estos tenían un espacio, digamos, y también tenían unas funciones las personas que utilizaban esto, y el fin de estos, artículos o artilugios era más bien específico. No se podía utilizar para cualquier cosa, como quien dice, no tengo mi ropa sucia, voy a utilizar allí el lavacro, o en el altar voy a cocinar, no. Entonces, mi querido radio escucha, en este momento pues es algo de solemnidad, y cuando usted empieza a analizar el santuario y a ver la santidad del mismo, usted dice, wow, qué ordenado es Dios. Para el altar del sacrificio, presten atención un momentito, ¿en qué era el altar? Para el altar de sacrificio estaba el atrio, ¿no? Frente al portón, estaba bien ubicado allí. O sea, la persona entraba y lo primero que veía era ¿qué? ¿El altar qué? El altar del sacrificio. Y entonces, en esa primera estación, al uno poder entrar, la única y vasta mayoría de los israelitas podían conocer ese lugar, ¿sí? O sea, esa primera estación, allí era donde entraban todo el pueblo de Israel y tenían el privilegio de participar de ciertos rituales, entre esos el sacrificio para el perdón de sus pecados, ¿no? Y entonces, además dice que miles y miles de carneros, chivos, ovejas, corderos y otros animales fueron atados a los cuernos de este mueble santo. ¿Cómo se hacía? De pronto ahí para contestarle un poquitito al hermano Diego. Llegaban las personas, tomaban ese animalito, lo llevaban al sacerdote y entonces le entregaban al sacerdote y el sacerdote decía, un momento. Y entonces allí amarraba el animal, hacía que la persona pusiera las manos sobre el animal y confesara específicamente sus pecados, uno a uno. No es como hoy en día que usted ora y dice, Señor, usted conoce mi vida, sabe todos mis pecados, perdónemelos todos, en el nombre de Jesús, amén. No, la invitación es a que nos acerquemos a Dios y le contemos de manera específica, ¿cierto? Seamos específicos, aunque hoy en día ya no se hagan ese tipo de sacrificios, ¿no? Entonces, los principales textos que nos describen, pues, sobre ese altar, sobre ese primer altar, son Éxodo 27, 1 al 8, el capítulo 38, 1 al 7 y el capítulo 40, versículos 9 y 10. No debemos confundirlo con el altar de oro o el incienso, que es el del lugar santo, que es lo que muchas veces nos pasa, ¿no? Entonces vamos a esa lectura que yo creo que ya la tienes preparada, Diego. ¿Puedes leernos por favor allí el versículo 1 y 2 de Éxodo 27, por favor? Sí, Señor. Dice la palabra. Harás también un altar de madera de acacia, de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos.
Le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo, y lo recubrirás de bronce. O sea que es algo bien detallado, bien elaborado y además de eso es algo muy bonito, ¿no? Generalmente pues estos elementos del santuario se caracterizaban porque en su aspecto interior eran bien elaborados, llamaban la atención y pues muy hermosos, por supuesto. Ahora, miren lo que dice aquí el versículo 7 nos habla sobre unas varas. Las varas se meterán por las argollas y estas se utilizarán cuando sea llevado. Lo harás hueco de tablas de la madera que se ha mostrado en el monte, así lo harás. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que el altar no solamente era ahí fijo, sino así como todo el santuario, se hablaba en la introducción que fuera portátil, el altar también era portátil. Y entonces la manera de llevarlo también era, digamos, a través de unas varas y habían personas específicamente designadas para mover ese altar, para transportar ese altar, ¿no? Entonces, mire qué tan organizado es Dios para que el ser humano no cometa errores y muchas veces así los cometemos, ¿no? O bueno, en esa entonces cometían muchas veces errores frente a la forma de las liturgias y demás. Más adelante, en el próximo episodio, inclusive vamos a hablar sobre 2 personajes, hijos de un sacerdote que cometieron un error gravísimo, ¿no? Pero por supuesto ese no es el tema de hoy. Bien, vamos a avanzar porque el tiempo se nos va. Sí, señor. Seguimos en el tema y nos encontramos con otra carta. Dice, el bronce, la plata y el oro. Muy bien. Entonces, ¿quién podía acceder a esta sesión, a la sesión del atrio? ¿Quién cree usted que podía hacer? Ya lo habíamos mencionado, pero específicamente, aparte de los israelitas, ¿alguien más podía hacer? ¿Qué cree usted? Sacerdote oficiante. El sacerdote oficiante, ¿cierto? Muy importante. Recordemos que el santuario es un espacio que Dios creó y es una maqueta de lo que está diseñado en el cielo, ¿cierto? Entonces, al atrio no solo entra el pueblo como tal, sino el sacerdote. ¿A quién tenemos por sacerdote para nosotros? ¿Quién es nuestro sacerdote? Cristo Jesús. Según Hebreos y según el apóstol Pablo, Cristo Jesús es nuestro sacerdote y mediador. Ahora, es interesante ver que Jesús está representado, si no es en muchos o en todos los elementos relacionados con el santuario. Así que en este caso, en el altar, no era la excepción. Jesús hacía las veces no solo de sacerdote, sino también las veces de cordero, ¿no? Entonces, aquí hay dice, en esta sección era la única accesible para el pueblo general. Allí habían 2 muebles, uno el altar de sacrificio, el cual mencionamos, y el otro era la fuente o lavacro, utilizada por el sacerdote oficiante, ya vamos a ir a ello, para ministrar en favor del pueblo, ¿no? A pesar de lo que estaba a la vista, de los ruidos y el olor que había en ese lugar, las sesiones eran muy profundas. Allí se comenzaba la búsqueda de la redención por parte del pecador. A este lugar venía con un cordero sustituto ante el sacerdote oficiante, ponía su mano en la cabeza de la inocente víctima, confesaba sus pecados y entonces con sus propias manos quitaba la vida del sustituto. Después de participar tanto como pudiera, el sacerdote oficiante tomaba a cargo el resto de la sangre del inocente cordero y procedía a la expiación en favor del pecador. Entonces, imagínese cómo serían esos momentos. Primero, cuando las personas llegaban a orar, porque las personas llegaban a ese lugar y se quedaban ahí en el atrio o a las afueras del atrio, en ciertos espacios designados para poder acercarse a Dios. Entonces, así iniciaba el proceso. Y muchos de ellos entraban ya con su cordero, ¿sí?
para poder ofrecer el sacrificio. Y después de lo que le decía de confesar los pecados, no era el sacerdote el que se encargaba de matar el animal, no, era el mismo pecador. O sea que imagínense ustedes, mis queridos amigos que nos escuchan en esta hora, que nos ven a través de YouTube, imagínense tener usted que poner sus manos sobre un animal como un cordero, que la verdad yo he tenido la oportunidad, no sé si usted ha visto los corderos, he podido estar en tierra fría también y ver cómo esos animales son tiernos, son bonitos porque es la oveja pero versión pequeña. Usted sabe que todos los animales cuando están, Son tiernitos. sí, exacto, cuando están en su etapa de cachorros, de pequeños, de criaturas pequeñas, son adorables, por decirlo así. Y entonces usted tener que poner su mano sobre ese animal y luego degollarlo. Eso es algo fuerte. Yo no sé, yo personalmente, yo no sería capaz de matar un animalito de esos, y más después de saber que fue por culpa mía. Sin embargo, hacía parte del proceso. Dios lo había designado así, y entonces no debíamos ir en contravía a eso. Ahora sí vamos ya a la parte del lavacro de bronce que nos decía, ¿cierto? Y yo no sé si tiene por allí un texto. Me gustaría que nos compartiera allí la lectura del libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Solo ese versículo, por favor. Ya vamos a ir más adelante en el cierre, vamos a concluir con esa parte de ese texto. Sí, Señor. Nos dice la palabra: pero por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Muy bien, entonces es por medio de Cristo Jesús que Él, en el cumplimiento de estos hechos, ¿no? De la muerte del Cordero Pascual de Dios, o sea, Jesucristo mismo, como dijo Juan el Bautista, de aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él muere por nosotros, de tal forma que en Él se cumple la salvación y la justicia, ¿no? Algo muy importante. Ahora, resulta y pasa que nosotros hablamos de un proceso de salvación. Y entonces Jesús viene a este mundo, pero no solo viene a este mundo para morir, sino también para darnos ejemplo. Y el sacerdote, como daba ejemplo, ¿no? Él entraba después de haber hecho el sacrificio. Dice el libro de Éxodo, allá el capítulo 30, nos habla sobre, digamos, el altar del incienso, y dice que antes de entrar a ofrecer incienso y demás, el sacerdote debía lavarse. Entonces es bien interesante porque el lavacro, la función específica era purificar a la persona que iba a entrar al lugar santo. Hoy en día, si nosotros de verdad queremos entrar en verdadero contacto con Dios, necesitamos obligatoriamente pasar por las aguas del bautismo. Y usted me dirá, ¿cómo así? Claro, si usted tiene la oportunidad, porque por supuesto puede que esté en medio de una enfermedad gravísima en el hospital y usted diga, no voy a alcanzar a bautizarme. No por esto quiere decir que usted está exento de acceder a la salvación. Pero si usted en estos momentos me está escuchando y el Señor muchas veces le ha llamado y le ha dicho, oye, hijo, quiero que entregues tu vida por completo a través de las aguas del bautismo, no se resista a la voz de Dios. ¿Por qué? Porque hay un proceso. Tú confiesas tus pecados, te acercas a Dios, pero a la par debes ser lavado. Ahora, ese lavacro representa el bautismo. Jesús mismo, ahí mismo hablando de Juan el Bautista, él decía, es necesario que se cumpla, ¿sí? O sea, no es porque Jesús necesitara llegar a ser, digamos, bautizado para el perdón de los pecados, porque de hecho Jesús pues no había cometido ningún pecado, ¿cierto que sí? No, Señor. No había cometido ningún pecado. Entonces, por ende, pues al estar él allí frente a Juan el Bautista, Juan el Bautista le dice, no, es que es necesario que usted me bautice a mí, porque es que usted es quien es perfecto, es santo.
es el Cordero de Dios. Yo soy quien necesito ser bautizado por usted. Yo soy el que necesito ser purificado. Jesús al contrario le dice, no, es que aunque yo esté limpio, yo quiero dar ejemplo. Entonces Jesús se bautiza para darnos ejemplo. Cuando usted va y mira el capítulo 1 de Juan, dice el versículo 32. Además, Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció en él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y testifico que es el Hijo de Dios. Entonces, hace referencia a que Juan entendía la misión de Jesucristo, pero sin embargo, el versículo 25 le preguntaban las personas, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y entonces fue allí donde Juan le responde que él bautiza porque es enviado por Dios. Así que, mi querido amigo que me escuchas en este momento, quizás desde la prisión de Palo Gordo o de algún lugar, Dios te está llamando. Dios te está llamando para que pases en estos momentos por el lavacro espiritual, para que te limpies, para que seas purificado. Amén. Sí, Señor. Miramos en la parte donde nos habla también sobre, entonces nos lleva a reflexionar cómo Dios desea que nos entreguemos y que realicemos cada día cambios en nuestra vida, que vayan permitiendo que esa ofrenda a Dios sea perfecta. ¿Cuánta entrega y cuánto compromiso debemos de tener? Las personas en el atrio debían confesar de manera sincera todos sus pecados. Ahí vamos a eso. Es bien interesante porque muchas veces nosotros vamos a Dios, ¿no? Y nos sentimos mal por nuestro pecado, pero muchas veces no hay un arrepentimiento sincero. Suele suceder, cometimos un error y entonces decimos, Dios mío, perdóname, pero no tenemos la capacidad de ir y entonces ayudar a aquella persona a la cual ofendimos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en nosotros hay el orgullo, ¿no? La oración que tenías al inicio. A veces somos presos de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, y eso nos impide avanzar. Por eso la recomendación es, cuando vamos a Dios, necesitamos ir con corazón ¿qué? Sincero, íntegro, y decirle, Señor, mire, yo reconozco mi pecado, yo reconozco que he sido malvado, reconozco que me equivoqué, robé, mentí, en algunos casos maté, de pronto hice tantas cosas terribles que siento que no hay perdón para mí, pero sinceramente me arrodillo y de corazón te confieso uno a uno mis pecados porque quiero que por la sangre de Cristo Jesús haya perdón y salvación para mí y para mi familia. Así que, querido privado de la libertad, ese es un llamado contundente, ineludible. Y cuando tú haces eso con toda sinceridad y vas a las aguas del bautismo, entonces ahí es donde la vida cambia. Ahí es donde todo mejora. Y vamos a ir a ese texto que leí hace poco de Primera de Corintios, los versículos anteriores, porque el apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les deja ver algo muy interesante, y es que mire lo que les dice. Considerad pues, versículo 26 de Primera de Corintios, capítulo 1, considerad pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios escogió para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. ¿A fin de qué? ¿Qué dice ahí el versículo 29? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Imagínense, entonces Dios envió a su Hijo
a morir por los pecadores, no por los justos, porque los justos, los perfectos, en ese entonces, en el tiempo de Jesús, los que llamaban fariseos, no necesitaban nada aparentemente, aunque Jesús les hacía ver claramente que sí necesitaban un Salvador, necesitaban un cordero, así como ellos sacrificaban el cordero. Jesús les decía, es que ustedes me necesitan y no se dan cuenta. Así del mismo modo, entonces el apóstol Pablo dice, como ellos no entienden, ¿cierto? De lo vil, de lo menospreciado. Podríamos decir en palabras castizas, de lo peorcito, ¿no? De lo peorcito Dios llamó. Y déjeme decirle, mi estimado dragoniante, que cuando uno va a la cárcel y se da cuenta y escucha los testimonios de los misioneros que llegan a ese lugar y también de los privados de la libertad, uno se sorprende, porque es algo admirable ver cómo ellos con tanta vehemencia, con tanto amor, con tanta entrega, predican la palabra de Dios. Entregados totalmente. Así que de lo necio del mundo, Dios escogió para avergonzar a los sabios, ¿no? Así que ustedes y yo hemos sido escogidos por Dios para una misión especial. Usted puede formar parte de ese ministerio donde quiera que esté. Puede empezar a hablar con su pastor. Puede seguir los conductos. Por ejemplo, aquí desde la Asociación del Oriente Colombiano, la administración, que por cierto, muchas gracias por el apoyo que brindan, ya que es todo un proceso para poder ingresar al ministerio carcelario y para poder ingresar a las instituciones penitenciarias. Entonces, es algo complejo que no cualquiera hace. Les invitamos a que apoyen este ministerio maravilloso. Sí, Señor. Es una obra misionera que no cualquiera hace, pero por medio del Espíritu Santo se lleva a cabo. Así que, a manera de conclusión, mis queridos oyentes, en esta hora quiero invitarles a que, por favor, únanse a este movimiento de ministerio carcelario. Queridos privados de la libertad, solo me queda decirles que el atrio es un lugar especial cuando tú lo miras no solo en la Biblia, sino cuando lo vives. Mi abuelo tuvo la oportunidad de muchas veces escuchar desde afuera de la iglesia la palabra de Dios. Él llegaba, vivía diagonal a la iglesia y no alcanzaba ni a entrar al atrio. Y entonces desde lejos escuchaba los cultos. Y no decía nada, nunca decía nada. Lo invitábamos a la iglesia y se negaba firmemente hasta que un miércoles en la noche, después de terminar a las 8 de la noche, mi querido Diego, el abuelo se me acercó y dijo, me quiero bautizar. Amén. Y estábamos con mi tío allí y mi tío le dijo, abuelo, pero es que usted no conoce nada de la iglesia. Y entonces él no entendía, pero mi abuelo le dijo, me quiero bautizar. Bueno, abuelo, está bien, vamos a preparar todo y el sábado lo bautizamos. Y entonces el abuelo le dijo, usted no entiende, es que yo me quiero bautizar. Y entonces mi tío le dice, abuelo, pues ya está. Y el abuelo lo mira y le dice, es que usted no ha entendido que yo me quiero bautizar ahora. Eran las 8 de la noche. El pastor estaba a 2 horas de distancia, el pastor más cercano. Y entonces mi tío dijo, pero abuelo, el pastor, y entonces al darle esa excusa, el abuelo con una mirada entristecida le dice, usted no entiende que si yo no me bautizo ahora, no me bautizo nunca. Mi abuelo ese día, 3 horas después, hasta que se llenó la pileta, a las 11 de la noche, un miércoles, le entregó su vida a Jesús porque él entendía que debía pasar por el lavacro. 3 meses después de entregar a su vida al Señor Jesús, él empieza su salud a desfallecer, a decaer. Era el tiempo. No sé cuándo sea tú, querido oyente, el tiempo que tienes designado para esa decisión, pero Dios sí sabe y Dios te está haciendo un llamado especial. Hay que pasar por ese lavacro. Hay que permitirle a Dios que obre. Que Dios te bendiga. Que Dios nos ayude para cada día ser purificados
Así como los sacerdotes lo hacían, nosotros debemos ser purificados en la sangre de Cristo Jesús y, por supuesto, en las aguas del bautismo para quienes aún no han tenido ese grato privilegio. Vamos entonces a finalizar con una oración especial para que el Señor toque los corazones de las personas, para que el Señor dirija los privados de la libertad, para que tú, mi querido oyente, seas tocado por el Espíritu Santo y podamos de cierta forma sentir la presencia del Señor en nuestras vidas y entonces tomemos decisiones que glorifiquen su santo nombre. Quiero invitar en estos momentos a mi apreciado Diego para que nos dirija en oración y ya con esto ir concluyendo en su programa Libres en Cristo. Pastor, ¿aún tenemos tiempo para 2 versículos más? ¿O se nos acabó el tiempo? Ya se nos acabó el tiempo, pero te voy a dar la oportunidad, no 2, sino 1. 1. Listo, léenos un versículo y nos concedes por favor la oración. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén. Qué bonito es que el Señor bendiga a su pueblo. Vamos entonces a finalizar con una oración. Oramos. Eterno Padre, gracias por esta emisora, por ese espacio radial que nos das a cada uno de nosotros para entregar nuestro pensamiento, nuestro corazón, nuestro actuar. Que cada día seamos una carta abierta, Padre Santo. Bendice tu pueblo remanente en el ancho faz de la tierra. Que seamos ese ejemplo para aquellas personas que de una u otra manera están allá recluidas en los diferentes establecimientos carcelarios. Bendice tu pueblo, Padre Santo, los líderes de la iglesia. Te damos las gracias por todas las bendiciones que nos das. Ahora que nos disponemos a terminar este bonito programa, guíanos por medio de tu Espíritu Santo a volver a nuestras actividades normales. Así sea, Padre. Todo lo pedimos, lo agradecemos, porque sabemos que no tenemos ni un solo mérito en nosotros, sino todo sentido amado Jesús. Amén. Amén, amén. Qué bonito es cuando nosotros nos acercamos a Dios con corazón sincero. Gracias por acompañarnos en su programa Libres en Cristo, por querer aprender sobre el santuario celestial. Nos vemos en nuestra próxima edición. Queremos rogar que el Señor les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, mi querido oyente, y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz que tanto anhelas. Dios te bendiga. Un feliz resto de jornada. En Cristo somos libres para ser auténticos y genuinos. No tenemos que ocultarle a Él nuestras imperfecciones o pretender ser alguien que no somos. Libres en Cristo es una presentación de AWR Colombia.